Hola, bienvenidos y bienvenidas a Pensamiento Crítico de Utopía Comunicaciones, el espacio periodístico comunicacional creado para construir ideas, conceptos, propuestas, crítica, para ir definiendo nosotros mismos un pensamiento propio y para poder contribuir a entender la realidad que ahora vivimos los ecuatorianos y las ecuatorianas. Hoy día vamos a seguir hablando de salud. Vamos a seguir hablando de este tema que a todos nos compete y a todos nos preocupa, para lo cual yo tengo el bienestar y la satisfacción de presentar a dos médicos muy conocidos, incluso de una familia muy conocida, que es el doctor Eduardo Mosquera Benalcázar. Él es director de la Fundación Mosquera, y al doctor Estuardo Mosquera Vaca, salubrista, quien también va a contribuir con sus opiniones este día. ¿Qué nos invita, qué nos convoca este día al diálogo? Uno, hablar sobre la salud del Ecuador, sistema de salud de nuestro país, hablar de la Fundación Mosquera, que es una institución en campo de la salud en la capital de la República, y también hablar del doctor Carlos Mosquera Sánchez a propósito de un libro que se va a presentar el día jueves en el municipio de Quito, Salón de la en Ciudad. el Salón de la Ciudad, y cuyo autor es su hijo, el doctor Eduardo Mosquera Benalcázar. Comienzo con el doctor Estuardo, tras saludarle, preguntándole su opinión como salubrista. ¿Cuál es su criterio, su percepción ahora mismo de la salud de los ecuatorianos? No solo de la salud biológica, sino de la salud emocional, de la salud mental, de la salud física, de la salud económica de los ecuatorianos. Doctor Estuardo Mosquera Vaca, bienvenido. Muchas gracias, Fernando. Precisamente yo ayer, conversando con mi esposa, ella es una fonoaudióloga, le decía que cómo se sentía ella de su profesión, de la rama que escogió. Me decía feliz, realizada, porque cuando un sordo se rehabilita, cuando una persona que tiene una dislalia, una dificultad para hablar, con el tratamiento se recupera, pues uno es feliz, me decía mi esposa. Misión cumplida. Misión cumplida. Y le decía, Luz Piedad, en mi caso, yo soy salubrista y yo creo que estoy apasionado y me gusta revisar y leer, investigar, porque estoy enchufado en lo que me gusta. La situación del Ecuador es todo un reto. La situación en el país es compleja, pero no imposible. Yo diría, primer mensaje, difícil, compleja, pero no imposible. Le escuchaba hace unos minutos que le hacía una entrevista a un ex profesor mío, Marcelo Aguilar, ¿no? Un epidemiólogo brillante, diría yo. Una persona que conoce la problemática, que ha estado en diferentes instituciones del ministerio, La academia y todo la lo demás. academia, en fin. Y él muy bien decía, es básica la prevención de la enfermedad. Quizás podríamos ubicarnos en esto. El Ministerio de Salud debe dedicarse más a la enfermedad de las personas, a la morbilidad, a la mortalidad. Pero son los municipios, los gobiernos seccionales, los que juegan un papel protagónico, decía, en lo que es la promoción de la salud, en lo que tiene que ser dotar al conglomerado, a la población, de los conocimientos, por una parte, educación, salud mental, saber vivir, empoderarles a más de lo que es, pues, el alcantarillado, la luz, el agua segura y la luz también, porque a oscuras, ¿qué refrigeradora tenemos? Y sin refrigeradora no hay alimento sano. Bueno, en todo caso, y ahí la función del Estado, en todas sus instancias, es creando condiciones y oportunidades para la sociedad, para la gente, porque tenemos que ir bajando los niveles de pobreza, los niveles de nutrición, darles empleo a la gente y darles educación a la gente, porque de esa manera estamos previniendo que jóvenes, niños, adolescentes puedan caer
en estos grupos ahora llamados grupos de delincuencia organizada, porque los jóvenes, los adolescentes, los niños son cooptados y luego se convierten en delincuentes. Eso tiene que hacer el Estado, eso tiene que hacer la sociedad para evitar, esa sería una parte preventiva socialmente hablando, para evitar que mañana o ahora mismo tengamos que estar lamentando con niños, adolescentes y jóvenes metidos en esos grupos de delincuencia y de violencia. Doctor, con el doctor justamente en el programa anterior hablábamos con el doctor Marcelo Aguilar que hay que volver a reinvertir en la salud pública. Hay que volver a tratar desde el origen a la gente, porque más caro es curar, Así es. más barato es prevenir. Y las instancias como los hospitales son la última instancia, porque deben ser, por ejemplo, los centros de salud, que son el primer paso La atención primaria. donde se pueda corregir. ¿Qué usted podría decir ahora mismo, como médico, como padre de familia, a un gobierno que está comenzando 4 años de gestión ya, luego de los 18 años de entrenamiento, 18 meses de entrenamiento, llamémosle, qué debería hacer el señor Daniel Noboa para el asunto de la salud? Porque vemos que no hay medicinas, que los hospitales no están con los aparatos correctos, no hay la infraestructura, los médicos también se quejan. ¿Qué debe hacer un gobierno joven como del señor Noboa para atender la salud si quiere quedar en la historia como que ha hecho algo por los ecuatorianos? Bueno, varias cosas. Primero, dejarse ayudar, escuchar, prestar atención porque el clamor de la gente es indispensable que uno vire el rostro y diga, bueno, ¿qué es lo que está pasando? Y si hay una voz de insatisfacción, de reclamo, pues lo primero que hay que hacer es prestar atención. Luego, ya ubicado en el rol protagónico que tiene el señor presidente, pues parte de lo que él debe hacer es indudablemente buscar inversión, lo que empezó haciendo bien, tener recursos, salir en un plan de pago de deuda de aquí a aspirar, diga usted, por poner un tiempo, 20 años, salgamos. Primero la deuda social. Y complementar indudablemente es que no hay cómo satisfacer la deuda social si es que no hay recursos. Por eso es lo uno y lo otro. Hay que tener la inversión, hay que tener la ayuda, la colaboración, pero siendo eficientes en cuanto al manejo, a la administración de los recursos para lo que usted, Fernando, dice, la deuda social. ¿Qué hace usted entregando un bono de desarrollo humano si no va acompañado de una educación, de una instrucción, de una directriz para que esos $50, por ejemplo, lo administren adecuadamente? Y doctor, y ahora, aparte de eso, la idea es a esa gente que está ahora recibiendo el bono, gente, sectores vulnerables, la idea es sacarle de eso, pues, Exacto, cambiarle de extracto ya, indudablemente. darle otras condiciones y para que no toda la vida sean objeto de ese aporte. Y cito nuevamente, en la conversación que tuve ayer con mi esposa, ella es colombiana. Ya en Colombia hay los estratos desde hace muchos años. Entonces hay que sincerarnos, pero hay que ser honestos para no engañar que yo soy del estrato 1 siendo del 4 o siendo del 5. Tiene que ser focalizado el subsidio, la ayuda. Dedicarnos a este grupo poblacional vulnerable como el prioritario. ¿Pero para qué? Como usted muy bien lo dice, Fernando, para sacarle, para atenderle, para que ellos, este grupo, sí, ser testigos de que en un tiempo determinado ha logrado salir de ahí. No quedarnos engañados con la pobreza y que para tenemos. que mañana sea menor el número. Así es, de eso se Vaya trata. creciendo. Hay que hacer una veeduría, un control, un seguimiento práctico, real, de cómo vamos superando. ¿Quiénes tenemos que sentarnos? Economistas, sociólogos, comunicadores. Esto es un trabajo de todos. El ejemplo, yo trabajo con mi primo en la Fundación Médica Mosquera.
en el programa de desnutrición infantil. Yo quise trabajar con el doctor Marcelo Aguilar en un programa macro de la salud en el Ecuador, pero contando con un problema tan específico y a la vez multidimensional como es la desnutrición, pues ¿cómo voy yo a hacer una declaración en las diferentes ciudades de Quito saludable, Machachi saludable, Esmeralda saludable, si hay problemas reales que tienen que ver con la pobreza, que tienen que ver con la falta de educación, que tienen que ver con la falta de voluntad de los gobiernos seccionales? Alcaldes que no nos han engañado, diríamos, por mencionar en palabras crudas, a la población, ¿no? De fiestas, de Grandes cosas artistas. secundarias. ¿Por qué no nos sinceramos y damos lo más valioso? Aunque no se vea la obra, aunque no, ni siquiera los hospitales me permitiría decir que son tan prioritarios. Fíjese, infraestructura, el hospital. No, 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 señor. Primero las personas tienen que saber vivir, primero tienen que saber cuidarse, primero tienen que saber manejar la salud, la buena alimentación, el tener la capacidad de asimilar frente a los problemas que tenemos económicos, sociales. Y ahí viene el problema de la salud mental. Doctor, vamos a volver con usted, vamos a volver con el doctor Estuardo Mosquera Vaca, para hablar, por ejemplo, de un tema puntual, eso de la desnutrición infantil, tomando en cuenta que ahora mismo la nueva vicepresidenta, la señora María José Pinto, ha sido encargada por el presidente Noboa para ese tema. Ahora quiero saludar cordialmente al doctor Eduardo Mosquera Benalcázar, quien nos acompaña esta mañana para hablar de un tema puntual, por ejemplo, el asunto de la Fundación Médica Mosquera. Háganos, doctor, tras saludarle, háganos una pequeña reseña de esta fundación, cómo nació, para qué nació y cómo ha sido su trayectoria y cómo está ahora mismo funcionando. Bienvenido. Gracias. Bueno, el líder, el pionero, el influencer, se llama ahora, de la familia médica Mosquera es el doctor Carlos Mosquera Sánchez. Objeto de este libro, Vamos a hablar de eso. en cuyo honor es su lanzamiento, de la Clínica Maternidad Mosquera, la primera clínica maternal en el país. En ese tiempo había la maternidad Isidro Ayora, y los hermanos del doctor Carlos Mosquera tuvieron hijos, igual que el doctor Mosquera, que luego siguieron la carrera de medicina con el ejemplo del doctor Mosquera. El doctor Mosquera, que en esas resoluciones que solo le competen a los padres y que uno no está llamado a objetarlas, vendió su clínica. Al vender su clínica en épocas pasadas, después de haber traído en esa clínica al mundo 50,000 niños y haber sido condecorado por el presidente de la República en ese entonces, Sixto Durán Ballén, como el padre de los 50,000 niños, después de haber tenido numerosas atribuciones en el campo médico, social, incluso político, vendió la clínica a la persona que él creía que podía representarle en el futuro. Los hijos, en primer lugar, hablo yo porque soy el primero de los hijos, doctor Mosquera, estuvimos caminando en el campo político en 1978-79 y pues teníamos gran amistad con el entonces presidente de la República, Jaime Roldós Aguilera, y con su esposa Marta Bucaram de Roldós. Marta Bucaram de Roldós, con ella trabajamos nosotros en el INFA, Institución Nacional del Niño y la Familia, y resolvimos crear estos centros médicos populares, que evidentemente llevaron el nombre de Marta Bucaram de Roldós. En estos centros médicos populares se expandieron, dice mi hermano, como los hijos de una madre pobre, y en verdad ubicamos centros médicos Marta Bucaram de Roldós en la Ferroviaria Alta, en Sangolquí, en Santo Domingo, Aliuriquí, en La Tola, en Nanegal, etcétera, etcétera. Con el ejemplo de este centro médico Marta Bucaram de Roldós, las personas ya de mi generación, poco menores también,
fueron ubicando diversas instituciones médicas, que en este momento son 18 instituciones médicas, gobernadas por la familia médica Mosquera, incluido últimamente 2 hospitales que están gobernados por una hija mía, la licenciada en enfermería, Mónica Mosquera, y un primo mío, el doctor Lenín Mosquera Ferri. Y por supuesto, teníamos que buscar la situación administrativa. Mis hijos fundaron la Fundación Médica Mosquera. Esta fundación es tan tradicional desde el año 1995. Está ubicado en el centro histórico, una situación estratégica, en la 12 de octubre Itarqui, frente al Parque El Arbolito. Y cuando alguien me pregunta, ¿y dónde queda eso? Digo, donde hacen las manifestaciones los indígenas. Entonces, no hay un sitio como equivocarse. La Fundación Médica Ecuatoriana Mosquera empezó a trabajar en el año 1995 y creamos lo que se llamaban, hoy se llaman, los cursos de auxiliares de enfermería. Doctor Mosquera, sí estamos hablando que estamos cumpliendo 30 años, ¿verdad? La Fundación Mosquera está cumpliendo 75. 30 años. Está 75, Clínica y la Maternidad Fundación Mosquera, 30 años. 75 años. 30 años. Nosotros prácticamente desde el año de 1980, con Marta Bucarán, a esta fecha 45 años. Y ahí está el Centro Médico Marta Bucarán de Roldós, un sitio emblemático, un sitio popular, un sitio que inicialmente empezó a atender a 500 pacientes diarios. Nuestra sorpresa, lógicamente, que el carisma de Marta y de Jaime era inmenso, y con el nombre, pues, salíamos y veíamos una fila de gente esperando la atención. Y cuando nos entrevistaba algún medio de comunicación, decía lo siguiente: pero esto es un mercado, prácticamente no hay cómo. En verdad, trabajábamos intensamente día y noche, Doctor, feriados, Mosquera. etcétera, etcétera. Bueno, la familia Mosquera ahora mismo es un clan médico, ¿verdad? Así Desde es. hace mucho rato, teniendo siempre a la cabeza y la memoria del doctor Carlos Mosquera Sáenz. ¿Qué ofrece ahora mismo, antes de entrar a hablar del libro, qué ofrece ahora mismo la Fundación Mosquera? ¿Cuál es el papel que cumple dentro de, básicamente en Quito, o también tiene a nivel nacional? Especialmente en el campo social. Si bien es cierto, mantenemos la nueva clínica Maternidad Mosquera, que está gobernado por mis hijos, frente a la maternidad Isidro Ayora, en la Fundación Médica Mosquera, donde trabaja el doctor Estuardo Mosquera, el doctor Ramiro Mosquera, primos, hermanos, como asesores y como personas integrantes de esta entidad. Trabajó desde 1980 con los cursos de auxiliares de enfermería. Estos cursos de auxiliares de enfermería se han vuelto ahora un instituto y estamos en el curso número 104. 104, cada curso significa 6 meses de trabajo, de tal manera que estamos en esta labor 52 años ininterrumpidos. Y de esos cursos de auxiliares de enfermería devienen las brigadas médicas de la Fundación Mosquera. Brigadas médicas que cabalmente, en apoyo al señor presidente de la República actual, por pedido de su señora madre, la doctora Anabel Asín de Novoa, que no me canso en repetir lo siguiente. Anabel, cuando ella vino acá a la ciudad de Quito, trajo sus carros llenos de medicamentos, unos y otros llenos de banano, y otros llenos de botas y regalos para la gente. De la campaña, pero no. Ella, en la campaña de su esposo en el año 2000. Y nosotros le ofrecimos nuestras brigadas médicas y ella aprendió de nuestras brigadas médicas lo que ahora pomposamente manifiesta de que ella ha sido la primera en manejar este tipo de gestiones. No es así. La Fundación Médica Mosquera trabajó con ella en la primera campaña del abogado Álvaro Novoa, haciéndole conocer diversos sitios. Fundamos con ella una entidad social allá en el sur de la ciudad, en la cooperativa de vendedores ambulantes de Quito, la guardería Anabel Asín de Novoa. Y por supuesto ella se recreaba en nuestro trabajo.
Y luego, cuando perdió las elecciones, todavía seguía mandando pacientes para ser intervenidos quirúrgicamente en nuestras entidades médicas. Ese es el plano social. Últimamente, en la campaña de su hijo, nosotros hemos recorrido con 35, solo en este tiempo, 35 brigadas médicas en La Sierra Central. provincias como Tungurahua, Chimborazo, Cotopaxi, Pichincha, en cantones como Mejía, Rumiñahui, etcétera, etcétera, en parroquias Nanegal, Nanegalito, Pacto, Gualea, y incluso en recintos, cabalmente socializando el programa del doctor Estuardo Mosquera sobre la desnutrición crónica infantil. Doctor, bueno, esta ha sido la contextualización de la Fundación Médica Mosquera. Ahora vamos a lo profundo, que es la presentación del libro Doctor Carlos Mosquera Sánchez, que es escrito por usted, por el hijo mayor, ¿verdad? Así es. Sí. El doctor Eduardo Mosquera Benalcázar, que me acompaña aquí. Ahora, si la gente se dirá, muchos jóvenes, muchos médicos incluso, muchos estudiantes, muchos pacientes, ¿quién fue? ¿Quién fue el doctor Carlos Mosquera Sánchez? Cuéntenos usted. Le había manifestado que el doctor Carlos Mosquera Sánchez, en su frenético trabajo, trajo al mundo 50,000 niños. Pero de esos 50,000 niños, el 80% fue con parto normal. Eso refrendan las historias clínicas. Ahora usted conoce que hay una fiebre de cesáreas, intervenciones quirúrgicas. Luego, pues, por su quehacer médico, fue decano de la Facultad de Medicina algunos años y fue declarado decano vitalicio de la Facultad de Medicina. Además de eso, mi padre, el doctor Carlos Mosquera, fue el médico constructor. Construyó aquí aproximadamente unos 20 edificios, uno de ellos la Facultad actual de Medicina. El decano de la Facultad de Medicina va a ser la exaltación de esa persona porque conoce perfectamente las hechuras de mi padre en la situación médica. Profesor titular de la Facultad de Medicina, ex vicerrector de la Universidad Central del Ecuador, en el campo deportivo, presidente de Liga Deportiva Universitaria, concejal de Quito. Por eso es lo que yo digo, que la vida me ha dado la oportunidad de que mi padre, que ya falleció por supuesto, regrese a su casa, al municipio de Quito, donde él sirvió con mucha mística. Además de eso, él fundó el primer policlínico de la Policía Nacional. Usted debe recordar que la comandancia de la policía fue en la calle Mideros, en el sector de la Merced. Mi padre era médico ahí y pues fundó en el 4º piso. Todavía recuerdo cómo mi padre subía de 4 en 4 los escalones hasta llegar al último piso y ahí hizo 2 pabellones, uno para la clase de policías y otro para la oficialidad. Y de ahí las autoridades en ese tiempo estaban impresionadas por el trabajo, por la motivación del doctor Mosquera, y surgió la idea del hospital actual de la policía, que tiene que llevar el nombre de Carlos Mosquera Sánchez, porque él fue su pionero. Él puso la primera piedra y en base a su trabajo, en base a su presencia, existe ahora. Y estarán mañana o estarán pasado mañana miembros de la Policía Nacional, miembros de INEPOL, que es una historia de la policía donde está grabado con caracteres indelebles toda la trayectoria del doctor Carlos Mosquera Sánchez, que como en ese tiempo no había grados para él, fue declarado prefecto de sanidad y se retiró luego con el grado de coronel. Muy bien, esta una apretadísima síntesis, llamémosle, del doctor Carlos Mosquera Sánchez. Se va a presentar este libro que tiene 484 páginas,
Sí, va a presentarse el próximo día jueves en el municipio de Quito, en el Salón de la Ciudad. Bueno, ¿cuándo se le ocurrió, digamos, de alguna manera, escribir estas memorias de su padre? ¿Cuánto tiempo los llevó? Cuéntenos así brevemente cuál fue el trajín de usted. Comenzó con unos apuntes que yo los llevaba en uno y otro sitio, y luego fue alimentándose con la presencia de la familia médica Mosquera. Mi padre pues ya había fallecido, falleció a los 103 años de edad en el año 2015, y como un hecho especial, cuando cumplió 100 años de edad, el Papa visitó, Papa Francisco, aquí, la ciudad de Quito, y mi padre ya en silla de ruedas, como yo soy presidente de la Fundación Dolorosa del Colegio San Gabriel, me entregaron pases para la presencia del Papa en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, en Apuse. Al primero que di es a mi padre, por supuesto, y a mis hijos. Ellos le llevaron a la Universidad Católica del Ecuador, y mi hija, coronel de la policía, ahora ya retirada, estaba de guardia ahí en la puerta de la Pontificia Universidad. Al verle a su abuelo, coge la silla de ruedas y le va llevando delante Del Papa. delante de todos los concurrentes. Entra el Papa y otra hermana mía, también médica, le grita al Papa: Santo Padre, mi padre cumple ahora 100 años de edad. Coincidencias, ¿no? Hermosas coincidencias. El Papa se acerca, y eso va a ser pasado en un video en el programa. Se acerca, besa la frente de mi padre y le bendice. De tal manera que son hechos especialísimos que luego, con una serie de creaciones de entidades médicas, el desarrollo de las juventudes. El año pasado se graduaron 2 médicos Mosquera, hijos de Carlos Mosquera Ulloa, 2 médicos. Y en este año ingresan 3 muchachos a la Facultad de Medicina. Y el próximo año se ingresa como médica la doctora Araí Pazimiño Mosquera, que es mi nieta y tataranieta del doctor Mosquera. O sea, doctor Eduardo Mosquera, Benalcal. Es decir, la familia Mosquera la tenemos para rato dentro de la medicina, dentro de esta gestión de salud. Algún momento le dije a un hermano mío que es un poco díscolo: Carlos, le digo, está ya hecho el libro, son 400 y pico. Me ha costado 4 o 5 años porque hay que poner el capítulo de la pandemia. Hazme el favor de poner un epílogo al libro. Me dijo: sabes que no me veo competente para esta cosa. ¿Por qué no ves que hice yo mismo? Y termino diciendo: no hay epílogo para la familia médica Mosquera. Hay médicos Mosquera, 64 médicos para largo. Muy bien, es toda una generación que se va multiplicando año a año. Una dinastía. Una dinastía, ya una dinastía muy conocida en Quito y en Ecuador. Yo quisiera volver un ratito con el doctor Eduardo Mosquera. Quiero acotar una sola cosa. A ver. Hemos hecho la gestión con Guinness World Record North American y su representante, la señorita Carolina Guanabara, Senior Account Manager, que en principio ya aceptó el pedido de reconocimiento de la familia médica Mosquera en Guinness. Récord Guinness. El récord Guinness, de tal manera que le daremos esa noticia lo más pronto posible. Nos están pidiendo algunos requisitos, pero si hay Guinness por el hecho del bizcocho, de la panesca, de todo, ¿cómo no va a haber Guinness para la familia médica Mosquera? Estaremos pendientes de aquella noticia, de aquel evento. Vuelvo con el doctor Estuardo Mosquera Vaca. Quedó pendiente el asunto de la desnutrición infantil. Usted tiene una pasión por ese tema, ¿verdad? Y quisiera que nos dé un poquito nos contextualice brevemente, ¿cómo está eso? Porque yo de los últimos gobiernos que he oído, tanto del señor Lazo como ahora del señor Noboa, hablar, no sé, por campaña electoral,
por coyuntura de la desnutrición infantil. ¿Cómo está? ¿Se ha logrado bajar esos altos niveles? ¿Se está controlando o simplemente son palabras que vienen a boca de urna? Le decía yo hace un momento que con la idea de alcanzar la salud para el país, quedé yo más bien ubicado en un problema real, puntual, que es la desnutrición crónica infantil. Y yo, pues públicamente quisiera agradecerle a mi primo Eduardo Mosquera, porque a través de él he tenido la oportunidad de estar en el noroccidente, en la Sierra Central, que son los lugares en donde está el problema de una manera álgida, ¿no? Cuando nosotros hablamos de la desnutrición crónica infantil, tenemos que remontarnos a la historia, porque el país siempre ha estado en retos económicos. Y claro, si no hay ingresos, si no hay dificultades o hay desconocimiento, problemas de educación, entonces, claro, es claro entender que hay problemas de desnutrición. Pero aquí conviene aclarar lo siguiente. Cuando hablamos de la desnutrición no es un problema solamente nutricional, aunque la medicina interna, la clínica sí lo aborda, ¿no? Es un problema de nutrición, pero no. Quizás ese ha sido el error. Es más que eso. Es multivariable, es multidimensional. Aquí, por eso es lo que yo veo que un logro del último gobierno, del penúltimo, de los últimos gobiernos han sido ser capaces de sentarse varios sectores, varias Es organizaciones. multidisciplinario, pues, el Claro que asunto, ¿no? sí, claro que sí. Entonces no podemos nosotros hacer un trabajo desde el gobierno central deslindado los municipios que decíamos previamente. Tiene que haber aquí un rol de liderazgo desde el gobierno central. Yo veo con buenos ojos, ¿no? El que la vicepresidente María José, que luego de haber estado como 10 meses en la Secretaría de Desnutrición Crónica Infantil, esté delegada para asumir ese rol. Es uno de los 5 o 6 temas específicos que le ha dado el presidente. Y uno de ellos es la desnutrición. Entonces, ella, por ejemplo, es clara, producto de su trabajo, que el trabajo en territorio, la necesidad de ir al campo, de tener un diálogo, una conversación in situ, digamos. O sea, quedó para la historia aquello de que los administradores, los gobernantes estaban Escritorio. desde el escritorio. No, esto es, Aparte del decreto firmado por el señor presidente Noboa, nombrándole o asignándole, mejor dicho, una de sus funciones, el atender la situación de la desnutrición infantil, tiene que darle recursos. ¿cómo Una. no? Y tiene que haber esa vinculación, Ministerio de Salud, el MIE, el Ministerio de Educación, con todos, Ministerio del Trabajo. Así es. Porque la buena voluntad de la señora vicepresidenta no van a ser suficientes si es que no existen recursos. Y sobre todo si no existe la voluntad política para crear una política pública encaminada a combatir desde las estructuras mismo Así el es. asunto de la desnutrición infantil. Usted tiene cierta esperanza, me parece. ¿Usted es optimista en ese campo? Quiero ser optimista. Parte de la salud mental es creer, es esperar que las cosas se den. Pues el día que digamos, no, esto ya es un imposible, no hay cómo, ¿para qué vamos a hacer un plan? ¿Para qué vamos a hacer un programa? Yo diría, estaremos sin esa capacidad de solucionar. Pero los problemas se hicieron para dar Tarde. enfrentarlos y salir adelante. ¿Qué tiempo podemos esperar para tener ya señales ya de lo que está haciendo la señora vicepresidenta en este campo? Bueno, ahora en el mes de mayo justamente ya tenía que cumplirse determinados objetivos trazados por el plan de la Secretaría de Desnutrición Crónica Infantil. Y había que bajar, tenemos hasta el 2030 para que se baje 10 puntos. Recuerde usted que estuvimos en algún momento en el segundo lugar, solamente después de Haití.
ahora pues está en Nicaragua, estamos Guatemala, un poco. en el cuarto lugar. Pero eso no tiene que ser para nosotros motivo como para estar tranquilos, ya estamos en el cuarto. No, tenemos que mirarnos a nosotros mismos en cuanto al problema y superar. Es algo así como tener la oportunidad de hacer un seguimiento, algo como lo que conversábamos de la pobreza, ser testigos de que va reduciéndose el índice, de que pasamos del 25, que bajamos al 20. Es decir, es posible sacar de la retórica electoral, de la retórica que se utiliza para ganar votos. De eso se trata. O sea, el discurso es parte de la motivación, la sensibilización a la gente. Yo estoy apasionado en que tengo que hacer 5 controles en el embarazo. Necesito tomar agua segura, necesito lavarme las manos. Le quiero, le amo, porque también interviene ahí un factor de afectivo en la desnutrición crónica infantil. ¿Quién tiene que ser esto? El que inspira, el líder, el presidente en este caso, la vicepresidenta, los líderes locales, todos los que hacemos somos actores. Esto es una participación de todos. Y sí, lo vamos a lograr. Simplemente que, lo decía nuevamente el doctor Marcelo Aguilar, los errores tienen que ser superados. Usted dice, lo vamos a lograr. Alguien dirá, usted es parte del gobierno No. o como parte de la sociedad, como profesional. Claro que sí. El gobierno no puede hacer solo. Varios años hubo una especie, yo diría, hasta de prepotencia, de yo no necesito de, no, necesitamos de las Abrir el fundaciones, abanico, ¿no? necesitamos de las ONGs, necesitamos de aquellos que voluntariamente quieren apoyar esto. Esto es un esfuerzo de todos, de los 18, 17 millones de Y todos ecuatorianos. ganamos, pues, ¿no? Y todos ganamos. Qué alegría será si hoy que vamos a ganar con Perú, el día que superemos este problema y digamos ya no solamente no hay pobreza, sino ya le ganamos a la desnutrición crónica. Esta guerra, ¿podemos ganarla? ¿Podemos ganar esta guerra? Hay que Donde ganarla. están vinculados niños desde el vientre mismo. Así Desde el es. vientre mismo. ¿Podemos ganarlo? Porque no es suficiente con el bono de los 1000 días. No. No es suficiente aquello. No es suficiente los 1000 días, que es el tiempo que tenemos para evitar un cretino, para evitar un retardado mental, una persona que no puede comprender el momento que está en la clase. Fíjese lo terrible que es. ¿Por qué? Por esa falta de previsión, de cuidado, de atención. Tiene que ser un niño planificado. ¿Cuántas parejas tienen un niño irresponsablemente? ¿Cuántos varones les dejan a las mujercitas solas que se defiendan ahí con el embarazo? ¿Cuántas personas creen que todavía el aborto es una salida? No, hay que ser responsables y hay que asumir lo que a nosotros nos compete. Una sociedad responsable, una sociedad que sea empática con el presente y con el futuro de este país. A ese llamado le hacemos al gobierno central, a los gobiernos seccionales, A las familias. a la familia, a la sociedad civil que se llama, a los gremios, a los médicos y a toda la gente. Vamos terminando y quiero terminar este diálogo con el doctor Eduardo Mosquera Belalcázar. Quiero que por favor, a través de este programa, que nos están viendo, nos están escuchando, invite usted por favor al lanzamiento, a la presentación del libro Doctor Carlos Mosquera Sánchez, un hito en la historia de la salud ecuatoriana, por favor. Bueno, hemos trabajado muchos años en la redacción de este libro, como le decía, aproximadamente unos 5 años. Y luego, pues, cuando usted sabe todo el trámite que tiene un libro, escribirlo, imprimirle, buscar la diagramadora, buscar la persona que corrige, etcétera, etcétera. Y creo que vamos a tener un justo homenaje para mi padre, el doctor Carlos Mosquera. Así se proyecta. Hay numerosos colectivos que han trabajado con nosotros en la campaña política, que me han ofrecido su colaboración, los cursos para auxiliares de enfermería, elementos, por ejemplo,
de la escuela de obstetricia que fue creada por mi padre. Me han mandado a pedir, ellos dicen pases. Es gratuita la entrada, traje formal, 5 de la tarde por la calle Venezuela, ingresa a la planta baja del municipio y se dirige al salón de la ciudad. El decano de la Facultad de Medicina va a ser una exaltación de la personalidad del doctor Carlos Mosquera. Va a estar el rector de la Universidad Central, el doctor Castillo Maldonado, un distinguido amigo. Va a ser la presentación del libro, un hombre increíble y que me dijo, mira, me siento orgulloso que me hayas dado esta responsabilidad y te cuento algo, yo nací en la Clínica Mosquera y mi hijo me dice, como director de la Clínica Maternidad, de la nueva clínica, me emociono, padre, porque cada momento gente que viene por aquí me dice, yo nací en la Clínica Mosquera. Muy bien, hijo del doctor Carlos Mosquera, médico e hijo de la Clínica Mosquera. Bueno, en pocos segundos, ¿qué recuerda este ratito? ¿Qué le pasa por la cabeza, por la memoria, por el corazón de su padre? Así, muy puntual. El trabajo. Todas las mañanas mi padre, al levantarse, decía, vamos a la lucha. Era incansable, incansable. Ese trabajo he tratado de motivar a las generaciones y buscar que refrenden esa política de lucha, de esfuerzo del doctor Carlos Mosquera, el trabajo. Muy bien, con la misma inquietud, termino la entrevista diciéndole al doctor Estuardo Mosquera Vaca, ¿cómo le recuerda a su tío? No, mi tío es el patriarca, ¿no? Hermano de mi padre, un hombre corpulento, un hombre que se le conoce porque tenía las manos grandes, fuertes, fue miembro de la policía, un hombre con muchos talentos, habilidades, un ejemplo, ¿no? Un ejemplo en todo sentido. Por eso es que se convierte pues en ese origen, en esa fuente para que tantos Mosqueras, como usted bien lo decía, estemos para rato. Muy bien, reivindicamos entonces, es una dinastía, es un clan, los Mosquera, al servicio de la salud, al servicio de la medicina en el país y en Quito especialmente. Señoras y señores, gracias por haber compartido este ameno diálogo humano de hablar de una instancia que es la salud, que a todos nos compete, de hablar de una fundación que ha estado al servicio y está al servicio de la salud, y de este libro que se va a presentar el día jueves en el Salón de la Ciudad del municipio de Quito. Doctor Carlos Mosquera Sánchez, un hito en la historia de la salud ecuatoriana. Agradezco la presencia del doctor Eduardo Mosquera Benalcázar, hijo del ungido del doctor Carlos Mosquera Sánchez, y del sobrino, otro médico, el doctor Estuardo Mosquera Vaca. Muchas gracias, señores. Muy amable por haber venido. A ustedes, amigos y amigas, por haber compartido este diálogo humano. Hemos salido un poquito de la coyuntura política para hablar de este caso humano, de este caso de reconocimiento y hablar un poco de cómo mismo está la salud ecuatoriana y qué tenemos que hacer para recuperar y para defender la vida. Gracias, Fernando. Señoras y señores, hasta la próxima.